Dios el Eterno y Jesucristo representan la luz y la verdad y la vida. Satanás representa la oscuridad y la mentira y la muerte. Dios creó y dispuso leyes inexorables para gobernar el universo, tanto físico como espiritual. Y estas leyes actúan de manera automática y están presentes por doquier en toda la creación de Dios. Estas leyes existen y no las podemos ignorar, aun cuando no las veamos a simple vista, como la ley de la gravedad, que es una fuerza poderosa de atracción que Dios la diseñó para mantener y sostener el universo a tiempo. Y así, los relojes del mundo están ajustados en base al universo, que no falla ni una milésima de segundo. Entonces, no porque no veamos a simple vista esta fuerza de atracción de gravedad, no podemos ignorarla y decir, yo salto del edificio más alto de Manhattan en Nueva York, del Empire State Building, y no me pasa nada. Realmente son muchas las fuerzas de la física, leyes de causa y efecto, de acción y reacción, ley de la inercia, la termodinámica, la ley de la conservación de la materia y la energía, de donde descubrieron los científicos la fusión nuclear, que produce radioactividad destructiva. Entonces, violar cualquiera de estas leyes de la física trae como consecuencia la muerte. Por otra parte, están las leyes espirituales de Dios, y Dios las creó para nuestra felicidad y bienestar físico y espiritual. Y están estipuladas y codificadas en los 10 mandamientos de Dios del libro de Éxodo capítulo 20 y en el libro de Levítico 23, donde se describen las 7 fiestas santas de Dios, que Dios las codificó y las puso para observarlas en su honor. Y cuando transgredimos o violamos cualquiera de estos 10 puntos, que son absolutos, nos acarreamos automáticamente la muerte espiritual, llamada la segunda muerte, que es la extinción total de cada persona, donde ya no hay más esperanza de vida eterna. La muerte natural, ya sea por vejez o por enfermedad, o accidente, o quizá asesinato, todos podemos morir. Pero quizá alguien pueda vivir más de 100 años, pero no podrá vivir más de 200. En Romanos 6:23 dice, porque las consecuencias del pecado son la muerte, mas el regalo o dádiva de Dios es vida eterna por medio de nuestro Señor Jesucristo, nuestro único Salvador. Satanás, sabiendo que puede destruirnos mediante o con la ley del pecado, que es una ley que nos será contraria sin tener un Salvador, nos induce Satanás y nos seduce a pecar. Y entonces la causa era y es violar o transgredir cualquiera de los 10 mandamientos de Dios descritos y codificados en el libro de Éxodo capítulo 20. Y el efecto o resultado es la muerte espiritual, porque sin un redentor no quedaba más esperanza de vida eterna, sino la extinción total. No quedaba esperanza de vida eterna para entrar al reino de Dios, como lo tenemos ahora mediante nuestro Señor Jesucristo. Satanás indujo a pecar a Adán y a Eva y les dijo, ¿sabe Dios que si coméis del fruto prohibido, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios? Y ellos, en vez de obedecer a Dios, decidieron seguir sus propios razonamientos y a Satanás, y violaron los 10 mandamientos de Dios, y trajeron automáticamente la muerte como resultado de las consecuencias de su pecado. En primera de Juan 3:4, la Nueva Traducción Viviente, dice, todo el que peca viola y transgrede la ley de Dios, porque todo va en contra de la ley de Dios. El pecado es transgresión de la ley de Dios, de los 10 mandamientos de Dios del libro de Éxodo capítulo 20. En primera Juan 1:8 dice, si afirmamos que no tenemos pecado,
nos engañamos a nosotros mismos y no tenemos la verdad. En Romanos 5:12 dice que cuando Adán pecó, el pecado entró a la humanidad y por la transgresión de la ley de Dios entró la muerte a la humanidad. En Hebreos 2:14, la Nueva Traducción Viviente dice: debido a que los hijos de los hombres son seres humanos, hechos de carne y sangre. El Hijo de Dios, el Verbo Dios, se hizo humano de carne y sangre, porque solo como humano, como ser humano, podía morir, y Dios lo resucitaría después de 3 días y 3 noches. Y así quebrantaría al poder que Satanás tenía sobre los seres humanos, y vencería el imperio de la muerte por las demandas automáticas que acarrean la muerte espiritual al transgredir cualquiera de los 10 mandamientos de Dios, repito, del libro de Éxodo capítulo 20. Jesucristo cargó con los pecados de toda la humanidad, y solo el sacrificio de Dios mismo tiene y tenía el valor para rescatar a toda la humanidad. En 1 Corintios 15:26 dice: y el último enemigo que Cristo vencerá será la muerte, cuando Jesucristo acabe con toda oposición satánica. Como expliqué en un video anterior, la meta de Satanás en su propósito de destruir a la humanidad es evitar a todo costo que los seres humanos alcancemos nuestro increíble potencial, que será nacer de espíritu eterno y nacer de la misma genética de Dios dentro de la familia Dios. Tendremos la misma naturaleza o genética espiritual de Dios. Estaremos conformados de lo que Dios está conformado, porque Dios está conformado de espíritu, y nosotros seremos hijos de Dios compuestos de espíritu eterno, y seremos hermanos de Jesucristo Dios, nuestro hermano mayor. La familia Dios ya no serán solamente el Padre Dios y Jesucristo Dios Hijo, sino que la familia de Dios seremos muchos miles de dioses, luego de que Dios, Jesucristo, en su segunda venida a esta tierra, nos revista y nos transforme y nos dé inmortalidad. Seremos hijos de Dios en total sumisión y obediencia a las leyes y la autoridad y señorío de Dios Padre y de Dios Hijo, Rey de reyes y Señor de señores. Y trabajaremos como reyes y sacerdotes para engrandecer y renovar y recrear el universo del estado actual de caos y descomposición que hoy sufre. En Romanos 8:18 de la Reina Valera revisada del 95 dice: tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son en nada comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. En el verso 19 de la Nueva Traducción Viviente dice: toda la creación espera con anhelo el día futuro en que Dios manifestará y revelará quiénes son verdaderamente sus hijos. En el verso 20 de Romanos 8 dice: porque la creación misma fue sometida a frustración, a vaciedad y deterioro, y esto no pasó por su propia voluntad, sino que sucedió a causa de aquel que la sometió en esperanza. La esperanza de Satanás de querer gobernar el universo. El verso 21 dice: la creación espera el día en que será libertada de la muerte, de la corrupción y deterioro, y se unirá a la gloria de los hijos de Dios. En el verso 22 dice: pues sabemos que hasta el día de hoy toda la creación gime de angustia, como mujer con dolores de parto, esperando la adopción y la redención de los hijos de Dios. En el verso 23 de Romanos 8 dice: y los creyentes en Dios también gemimos ahora, aunque ya tenemos la naturaleza de Dios morando en nosotros, que es un anticipo o las arras de su naturaleza divina, y somos las primicias que entraremos a la gloria de Dios cuando Jesucristo venga, y anhelamos que nuestro cuerpo sea liberado del pecado y del sufrimiento. Nosotros también gemimos interiormente con una esperanza ferviente de que llegue el momento y pronto llegue el día en que Dios nos galardone como hijos nacidos de la naturaleza o genética de Dios, que es espíritu.
El universo fue sometido a destrucción y deterioro a causa de la rebelión de Satanás, cuando Satanás intentó dar un golpe de estado a Dios. Luego Dios el Verbo renovó la faz de la tierra en 6 días y puso en ella al ser humano para que aprendiera a desarrollar un carácter como el carácter santo de Dios. Satanás seguirá firme en su malévolo plan y en su propósito de destruir a la raza humana. Y hoy usa a las religiones disfrazadas de buenos propósitos, porque lo que hace es dividir y mantener ignorante a la gente, solo con shows mediáticos de entretenimiento emocionales, pero poco entendimiento y nada de doctrina de Dios. Satanás entró a las universidades y escuelas y se encargó de expulsar cualquier idea que tenga que ver con Dios, y puso un virus en la mente de las personas para hacernos creer que descendemos del mono y de Chita con el evolucionismo, y nos dicen que nuestra madre es Chita, la mona, y que nosotros con cariño debemos llamar a nuestra mamá Chita. Asimismo, Satanás inventó días festivos para vanagloriarse y sentirse alabado como el Dios de este mundo, con fiestas paganas donde se evocan a la idolatría y a la muerte, como Halloween, Día de Muertos y Día de Todos los Santos Romanos, para hacernos creer que si no nos sometemos al catecismo romano, nos vamos a ir al infierno o al purgatorio, y si somos algo buenitos, al cielo. Pero ninguna de estas doctrinas están en la Biblia. Las llamadas indulgencias, que fue el punto por el que Martín Lutero, un cura católico, que algo por ahí leyó la Biblia y se dio cuenta de que esta doctrina no era bíblica, y fundó el movimiento protestante. Pero básicamente protestantes y evangélicos practican las doctrinas del catecismo romano, porque todas estas iglesias creen que al morir se van derechito al cielo, y si han sido malos, al infierno. Pero estas doctrinas no están en ninguna parte de la Biblia. El Papa Gregorio Magno introdujo estas creencias paganas al cristianismo tradicional en los años 590 al 604. Y luego estos conceptos tomaron mayor relevancia con la novela de ciencia ficción de Steven Spielberg. De Dante Alighieri. En los años 1307 y en los años de 1921 el Papa Benedicto XV, con su encíclica Impraeclara, declara a Alighieri como profeta. Pero nada de lo que este supuesto profeta escribió en su novela, nada de eso está en la Biblia. Otros festivales que no están en la Biblia son la Navidad, Año Nuevo, Pascua Florida y todos los santos católicos que se consignan en el almanaque Bristol. Con las festividades de Halloween, Todos los Santos y Día de Muertos nos quieren hacer creer que cuando alguien muere sigue vivo en el cielo o en el infierno, o que vive como zombie. En Eclesiastés 9:5-7 dice: porque todos los que viven saben que algún día van a morir, pero los muertos nada saben. Ya no reciben recompensas y su memoria cae en el olvido. En Isaías 26:19 de la Nueva Biblia del lenguaje actual, dice: tus muertos vivirán, tus cadáveres se levantarán, moradores del polvo despierten y den gritos de júbilo, dice, porque tu rocío es como el rocío del alba, la naturaleza de Dios llegará como el rocío del alba, y la tierra entonces dará a luz a los espíritus. Refiriéndose a la resurrección de los muertos cuando Jesucristo regrese por segunda vez, donde la verdadera iglesia de Dios será investida de inmortalidad. Porque cuando viene Jesucristo en su segunda venida solamente resucitan los que han muerto en la fe. Los demás muertos, los incrédulos, ellos resucitan después del milenio. En Isaías 26:19, la Nueva Versión Viviente dice: pero esta seguridad tenemos, los que pertenecen a Dios volverán a vivir, sus cuerpos volverán a levantarse. Los que moran en el polvo despertarán y cantarán de gozo. Porque la luz de Dios, del Dios de la vida,
Su naturaleza divina se derramará como el rocío sobre ellos y despertarán. En Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es muerte, mientras que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. En Santiago 4:1 dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos, conflictos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones que combaten dentro de vosotros mismos? Verso 2 dice, desean algo y no lo consiguen, matan y sienten envidia, y no pueden obtener lo que quieren, riñen y hacen la guerra. No tienen nada porque no piden, y cuando piden no reciben, porque piden con malas intenciones, solo para satisfacer sus propias pasiones. Oh gente adúltera, ¿no saben que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Si alguien quiere ser amigo del mundo, se vuelve enemigo de Dios. El verso 7 dice, así que sométanse a Dios y resistan al diablo, y Satanás huirá de ustedes. En el 8 dice, acérquense a Dios, y Él se acercará a ustedes. Límpiense las manos de hechicerías, magia, ocultismo, horóscopos, Halloween, San Valentín, Navidad, Año Nuevo, y purifiquen su corazón. Algunos afirman que en la Biblia está que los muertos van al cielo o al infierno, y citan la parábola del rico y Lázaro, que está en Lucas capítulo 16, como específicamente en el 23. Muchos toman esta parábola para decir que los muertos siguen vivos, o que van al cielo vivos, pero este relato es una profecía, además de ser una alegoría. Pero en esta profecía Dios nos lleva al tiempo después o nexto del milenio, al momento del juicio del gran trono blanco, representado por la fiesta del último gran día de Levítico 23:39 y de Juan 7:37, donde después del milenio son resucitados todos los que han muerto, desde Adán, por las edades y generaciones, aún durante el milenio aquí en la tierra. De las personas que pasaron al milenio sin ser convertidas, los sobrevivientes de la gran tribulación, ellos van a morir aún durante el milenio, porque serán seres físicos. Porque cuando viene Cristo, como dije hace un momento, solo resucitan los verdaderos cristianos, los que en este tiempo estamos esforzándonos por obedecer a Dios. En Primera de Tesalonicenses 4:16 dice, Jesucristo mismo descenderá del cielo con voz de mando y con trompeta de Dios, y los que murieron por las generaciones, creyendo y obedeciendo la fe de Cristo, serán los que resucitarán primero. En Primera de Tesalonicenses 4:17 dice, luego, los que estemos vivos, los que hayamos quedado de la persecución a la verdadera iglesia de Dios, en la tribulación de Satanás, seremos arrebatados junto con los cristianos resucitados a las nubes, para encontrarnos con nuestro Señor Jesucristo en el aire, y así estaremos con Jesucristo para siempre. ¿Y dónde va a estar Jesucristo? Zacarías 14. Léalo. En Apocalipsis 20:1-4 dice, vi a un ángel que bajaba del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y sujetó al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo encadenó por 1000 años. 23. Y arrojó a Satanás al abismo y lo encerró y tapó la salida para que no engañara más a las naciones, hasta que se cumplieran 1000 años. Después de los 1000 años habrá de ser soltado por un poco de tiempo. Entonces, el verso 4, vi tronos donde se sentaron los que recibieron autoridad para juzgar. Vi también los que habían sido decapitados en la tribulación por causa del testimonio y la fe de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, ni se habían dejado poner la marca el 666 en la frente ni en la mano, y volvieron a vivir y reinaron con Cristo 1000 años. Verso 5. Esta es la primera resurrección, a la segunda venida de Cristo. La muerte ya no tiene poder sobre ellos, porque fueron revestidos de espíritu e inmortalidad, y serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con Cristo 1000 años. Verso 11. Luego vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en el trono. Verso 12. Vi también a los muertos grandes y pequeños de pie delante del trono de Dios. Y los libros fueron abiertos, y los muertos fueron juzgados según a lo que estaba escrito en los libros. Verso 13. El mar devolvió a sus muertos, y la muerte y el sepulcro entregaron a los muertos que murieron sin creer en Dios. Entonces,
Todas estas personas que resucitarán después del milenio serán juzgadas por los hijos de Dios, que seremos hijos de Dios investidos de inmortalidad desde el inicio del milenio a la segunda venida de Cristo. Y seremos reyes y sacerdotes con cuerpos espirituales transformados a la genética de Dios, que es la misma naturaleza de Dios. Volviendo a la parábola del rico y Lázaro, que en este contexto después del milenio es donde se ubica, donde los malos son lanzados al lago de fuego y azufre, creado por Dios para exterminar a los rebeldes, a los incorregibles, que no se querrán arrepentir de la vida de pecado que vivieron en su vida pasada, en su vida anterior sin conocer a Dios. Y a los que incluso conocieron a Dios y no buscaron a Dios. Aquí se sitúa en este tiempo la parábola del rico y Lázaro, donde estando Lázaro en el seno de Abraham, es decir, en el reino de Dios. Al reino de Dios no van a entrar las personas que ponen en primer lugar a las riquezas antes que a Dios. No es malo ser rico. Lo malo es violar el primero y segundo mandamiento de Dios, que dice, no tendrás otros dioses aparte de mí. Y tampoco entrarán al reino de Dios los que están dejándose marcar por la bestia el 666, con Halloween, Navidad, Año Nuevo, Día de Muertos, Días de los Santos Católicos, los que adoran a la Trinidad, porque Satanás quiere hacernos creer que Dios es un Dios cerrado, de una Trinidad a donde nadie tiene acceso, así como los dioses griegos, esos dioses malos como vemos en las películas, dioses malos que tenían hijos con los humanos y los abandonaban, los odiaban, tantas cosas. Los que creen en la evolución también, aun cuando solo es una teoría, la evolución no está comprobada. Los que creen en la inmortalidad del alma, con el cielo, el purgatorio y el infierno, diciéndonos que tenemos un alma inmortal y que no necesitamos a Dios. En Juan 3:13 dice, nadie ha subido al cielo, sino únicamente el que descendió del cielo. En Lucas 23:43, otros argumentan que el ladrón de la cruz entró al paraíso antes que Cristo. Pero la correcta traducción de este versículo, teniendo en cuenta que los escritos originales en hebreo, en griego y arameo carecen de puntuación, entonces la correcta traducción de este versículo es, de cierto te digo hoy, que conmigo estarás en el paraíso, refiriéndose al tiempo del reino de Dios. En Mateo 12, 38 al 40, los fariseos que buscaban ocasión para desacreditar a Jesús le dijeron, danos una señal milagrosa de que tú eres el Mesías. Y Jesús les respondió, generación mala y adúltera, no les daré ninguna señal, sino la señal del profeta Jonás, porque así como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre muerto y sepultado. Y lo vuelve a repetir por las dudas a los fariseos. Dice, y así estará el Hijo del Hombre muerto y sepultado 3 días y 3 noches. Lo hace con énfasis. Entonces, si Jesús estuvo muerto 3 días y 3 noches antes de resucitar, el supuesto hoy estarás conmigo en el paraíso con el ladrón no cuadra. ¿Se equivocó Jesús? No. Jesús ascendió al cielo después de 40 días. En Juan 30:35 dice que la escritura no puede ser quebrantada ni tomada fuera de contexto. En Lucas 23:42, el ladrón que sí entendió mejor que muchos religiosos de hoy, le rogó a Jesús y le dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Por otra parte, el ladrón, aun cuando admitió su culpa por sus errores, no tuvo tiempo para desarrollar carácter. Y Dios no va a aceptar a nadie con un carácter malo, con un carácter que no ha cambiado, que no ha desarrollado en base a las leyes de Dios. El hecho de aceptar a Jesús como Salvador al último minuto de tu vida no es garantía de que entrarás al reino de Dios. ¿Quién te da esa seguridad? Nadie. Otros, para seguir sustentando sus doctrinas de que los muertos se van al cielo o al infierno, dicen que Elías fue llevado vivo al cielo. Pero la Escritura dice lo contrario.
En 1 Corintios 15:50, la Nueva Traducción Viviente dice: nuestros cuerpos físicos de carne y sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni lo que se pudre hereda lo incorruptible o la vida de Dios, porque Dios es espíritu y con su resplandor lo mata a cualquier ser físico. En 2 Reyes 2:11 nos da el relato, dice: apareció un carro de fuego tirado por caballos de fuego y Elías subió al cielo en un torbellino. ¿De cuántos cielos habla la Biblia? En 2 Corintios 12:2, Jesucristo fue arrebatado hasta el tercer cielo. En Génesis 15:5, el cielo donde están las estrellas es el segundo cielo. En Jeremías 8:7 y Mateo 6:26-32, dice: aún la cigüeña en el cielo conoce las estaciones y las aves que vuelan por los cielos. Ese es el primer cielo, en la atmósfera. Elías no fue llevado al tercer cielo, puesto que tiempo después de ser traspuesto, que fue traspuesto a otro lugar, envió una carta al rey Joram. En Primera de Reyes 22:42 y en Primera de Reyes 2:11 dice: era Josafat de 35 años cuando comenzó a gobernar y reinó 25 años en Jerusalén. Pero Josafat dejó un sucesor, Joram, que a ese momento tenía 3 años de estar cogobernando con su padre, y luego de 3 años heredó el reino. Varios años después que Elías fue arrebatado y traspuesto del lugar. En 2 de Crónicas 21, el verso 1 y del 12 al 15 dice: y durmió Josafat con sus padres, y lo sepultaron en la ciudad de David, y reinó en su lugar Joram. Y le llegó una carta del profeta Elías, que decía: el eterno Dios de tu padre David ha dicho así: por cuanto no has andado en los caminos de Josafat tu padre, ni en los caminos de Asa, rey de Judá, sino que has andado en los caminos de los reyes de los reinos de Israel, y has hecho que fornique Judá y los moradores de Jerusalén, como fornicó la casa de Acab, y además has dado muerte a tus hermanos y a la familia de tu padre, los cuales eran mejores que tú. He aquí, yo el eterno Dios heriré a toda tu familia con una gran plaga y con una enfermedad que tus intestinos se te saldrán por la gravedad de tu enfermedad. Otro caso de alguien que fue arrebatado o traspuesto del lugar lo encontramos en Hechos 8, verso 26 al 40. En el verso 39 dice: cuando subieron del agua, el Espíritu de Dios arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más. Y el eunuco siguió su camino. En el verso 40 dice: pero a Felipe se le encontró en Azoto, y pasando y anunciaba el evangelio en todas las ciudades, hasta que llegó a Cesarea. En Hechos 21, 7, 8 dice: Pablo viaja desde Tiro y llega a Cesarea y se hospeda en la casa de Felipe el evangelista. Entonces Elías y Felipe en ambos casos fueron traspuestos del lugar, llevados a otro paraje aquí en la tierra, no al tercer cielo donde está Dios. En Hebreos 9:27 dice que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y luego serán resucitados para ser juzgados en orden. Primero las primicias al regreso de Jesucristo, y los que estemos vivos, seremos transformados y revestidos de inmortalidad. Luego, después de 1000 años, son resucitados todos los que han muerto sin haber oído hablar de Dios por las edades y generaciones, y los incorregibles serán lanzados al lago de fuego. Hebreos 11:39 dice: Enoc, Elías y todos los héroes de la fe en Dios murieron sin haber recibido la vida eterna. El verso 40 dice: y esto se planificó para que ellos no llegaran a la meta antes o sin nosotros. Después porque Dios nos había preparado algo mejor. En Efesios 5:26 dice: Dios está purificando a su iglesia verdadera y la está azotando a todo aquel que recibe por hijo, corrigiéndolo, porque si no nos corrige, seríamos bastardos y no hijos. En Hebreos 12:8, en Primera de Pedro 4:17 dice: porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, y si comienza por nosotros primero, pues ¿cuál será el fin de los que no obedecen?
Si Dios nos está castigando, nos está corrigiendo a nosotros los que le obedecemos, nosotros los que estamos procurando hacer su voluntad, mucho menos a la gente del mundo. Entonces, ¿cuál será su fin de ellos? Pues realmente se perderán. ¿Qué destino les espera a los que se rebelan contra Dios y no obedecen a las buenas noticias del reino de Dios? Dios está purificando a su iglesia a través del lavamiento del agua por la palabra, quitándonos los errores y los conceptos religiosos equivocados, lavando nuestros prejuicios que nos impiden ver con claridad la verdad de Dios y nos ponen rebeldes, y a veces nos ponemos rebeldes porque choca con nuestras ideas. Y no nos agrada porque a veces cuando hacemos lo malo, Dios con su verdad nos limpia y nos purifica en nuestra mente y corazón. Y solo así podemos vencer al pecado, observando y guardando y practicando sus mandamientos, los de Éxodo capítulo 20 y Levítico 23, que son las fiestas santas de Dios. Las fiestas santas de Dios son parte del día de reposo, porque son días de reposo anuales. Porque solo los vencedores heredaremos el reino de Dios.